Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Roxana y hoy vamos a volver a trabajar en el área de ciencias naturales, pero esta vez con las adaptaciones de las plantas. Para ello vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Comencemos. En esta primera imagen vamos a ver cuáles son las partes de una planta. Vamos a ver qué son la flor, las hojas, el fruto, el tallo y la raíz. La flor es la encargada de producir las semillas que van a permitir la reproducción de la planta. Es una de las partes más vistosas de la planta, pero recordemos que no todas pueden producirlas. Los frutos, en cambio, son los encargados de proteger a esas semillas, además de almacenar muchos nutrientes. Las hojas nacen en el tallo o en las ramas y generalmente son de color verde. ¿Recuerdan por qué habíamos dicho que tenían ese color característico? Muy bien, por la presencia de la clorofila. Las hojas son el órgano que permiten a la planta poder respirar. La raíz es la que fija la planta al suelo, absorbe los minerales y el agua necesaria para la alimentación de la planta. Y el tallo sostiene a todos los órganos de la planta, es decir, que sostiene a las hojas, a las flores y a los frutos. Además, transporta los minerales y el agua, desde la raíz hasta las hojas. Luego, vimos que todas las plantas no son iguales, sino que varían en tamaño, en color, en forma, en si pueden o no producir hojas, en si tienen o no frutos. Esto se debe al lugar que habite, siempre teniendo en cuenta el clima y el relieve. Entonces, podemos decir que las plantas van a depender de su hábitat. Podemos decir también que tienen ciertas adaptaciones al medio ambiente. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa adaptar? En la clase de hoy vamos a ver que adaptarse significa acomodarse a las condiciones de su entorno. Los seres vivos son el fiel reflejo del medio ambiente donde nacieron y donde deben sobrevivir. Adoptan comportamientos y formas acordes a las características de cada lugar. Por ejemplo, las plantas de la estepa patagónica, al igual que todas las plantas de las zonas áridas, han desarrollado adaptaciones en las hojas, en los tallos y en las raíces, que les permiten sobrevivir en condiciones de baja humedad, de alta evapotranspiración, de fuertes vientos y hasta de temperaturas extremas. Para comenzar a trabajar con las adaptaciones, vamos a empezar a ver estas dos imágenes. Podemos ver a la primera, que es una foto que fue tomada desde el Cerro Chenque desde nuestra ciudad, y la segunda en la zona del faro. Si nos detenemos a ver las plantas, cuál es su color, cuál es su tamaño, qué forma tienen, vamos a darnos cuenta que una de las características es el tamaño y la forma. Debido a los intensos vientos que azotan la región, los arbustos de la Patagonia son de bajo tamaño y su forma estructural es semicircular. ¿Han escuchado decir alguna vez que nuestros arbustos tienen formas achaparradas? Exacto. Tienen esta forma, ¿por qué? Porque esta forma le va a permitir una mínima resistencia al viento. Vieron que nuestros arbustos siempre están bien pegados al suelo. Otra de las adaptaciones son los colores. Acá podemos ver verdes grisáceos, verdes opacos, amarillentes. Y esto es una adaptación a las condiciones extremas de luz y de humedad. Este tipo de colores más bien claros reducen la pérdida de agua por transpiración. Otra de las adaptaciones son las raíces. En las zonas áridas pueden adaptar diferentes formas de raíces. Por lo general, los arbustos de nuestra región tienen raíces muy largas para alcanzar grandes profundidades, en donde hay mucha más humedad. En cambio, en las hierbas o en el pasto, las raíces son más bien superficiales y esto le permite captar agua de una manera más rápida, por ejemplo, después de una lluvia o cuando regamos.
Otra de las adaptaciones es la presencia de espinas. Las espinas son muy comunes en las plantas de esta zona y actúan de dos formas. Una como protección ante los herbívoros y otra en la menor pérdida de agua posible. Las hojas y los tallos también tienen otra adaptación, como almacenando agua. Algunas plantas van a almacenar el agua en las hojas y otras en los tallos. Por ejemplo, los cactus son un claro ejemplo del almacenamiento de agua en los tallos. Otras adaptaciones son las hojas con cutícula engrosada. ¿Qué quiere decir? Que las hojas son más gruesitas. Van a tener diferentes capas de células superficiales sobre las hojas. De esta forma se van a proteger los estomas y se va a perder la menor cantidad de agua posible. Pero, ¿qué son los estomas? Los estomas son pequeñas estructuras que se encuentran dentro de las hojas donde se produce el intercambio de gases y la pérdida de agua por transpiración. La presencia de resina es otra de las adaptaciones. Las hojas y las flores están cubiertas por esta resina, reduciendo la pérdida de agua por transpiración. La resina es una secreción orgánica de la planta. Y por último, tenemos los arbustos áfilos. ¿Qué quiere decir áfilo? Áfilo quiere decir sin hojas. La ausencia de hojas o la presencia de hojas pequeñas con forma de escamas es una característica común en estas plantas. De esta forma se va a disminuir la superficie de transpiración. Y en su reemplazo, los tallos van a adoptar la función fotosintética. Y también van a tener ese color característico verde por la presencia de la clorofila. ¿Vieron qué interesante conocer cuáles son las características de las plantas de nuestra región? Ahora vamos a ver dos plantas que seguramente todos conocen. Una es la tuna y otra es el calafate. Vamos a comenzar por la tuna. La tuna es un cactus bajo, rastrero. Está formado por eslabones carnosos de color verde. Son plantas adaptadas a climas desérticos y son exclusivamente de la zona de América del Sur. Vamos a ir viendo con el cursor cómo son sus hojas. Sus hojas son de forma de cono, son estas verdes que podemos ver acá, o en la primera foto, las que podemos ver acá donde estoy marcando con el cursor. De cada una de estas hojas van a salir las espinas. Las espinas tienen forma de aguja, llegan a medir entre 3 y 10 centímetros de largo, pero cada espina va a salir de cada una de las areolas que está presente en las hojas. Cada uno de esos puntitos que tienen las hojas son las areolas. Y va a salir una espina con forma de aguja y dos espinas con pelo. Su flor es muy característica. ¿Por qué? Porque tiene una textura semejante al papel. Por eso se dice que sus hojas son paripatas. Y tienen este color naranja y van a tener un fruto también. Este fruto es bien azucarado y comúnmente lo consumen los animales. Y la otra planta característica de nuestra región es el calafate. Este calafate, que es un arbusto espinoso, siempre verde, que es nativo del sur, de Argentina y de Chile, es un símbolo de la Patagonia. Sus frutos son comestibles y es un arbusto muy ramificado que puede medir hasta 1,5 metros de altura. Sus raíces son bien desarrolladas y se van hasta las napas más profundas de agua porque requieren mucha humedad. Sus hojas
Tienen una consistencia semicarnosa, brillante, y pueden llegar a medir hasta 2 centímetros de largo. Las espinas son características. ¿Ven estas espinas que les estoy marcando acá? Siempre salen en tres. La espina central siempre es la más larga y tienen unos ángulos bien marcados de 90 grados entre cada una de ellas. Y por último vamos a ver la flor y los frutos. Las flores son muy escasas, pero son muy llamativas, tienen un color amarillo limón, y los frutos son muy ricos, seguramente muchos los han comido, y tienen una forma esférica y tienen un diámetro de hasta 1 centímetro. Bueno, y para terminar con esta clase, les voy a dejar el siguiente acróstico que deben realizar de acuerdo a todas las características que hemos visto de las plantas, ya sea por sus partes o por las adaptaciones que poseen cada una de ellas. Así que bueno, me despido, espero que hayamos aprendido algo lindo y nos vemos en la próxima clase.